quisiera invitarles a los que estamos acá, que pudiéramos unirnos en un clamor por esa fortaleza del Espíritu Santo. Si alguien quiere acompañarme de pie o de rodillas, como se sienta más cómodo, que podamos levantar nuestras manos y decirle: Espíritu Santo, necesitamos de tu fortaleza. Espíritu Santo, necesitamos de tu poder, Señor. Sabemos que a veces nos hemos sentido débiles y cansados, pero nuestra confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Hasta aquí nos has ayudado, Señor, y confiamos que seguirás ayudándonos. Espíritu Santo, te clamamos por una fortaleza sobrenatural. Señor, quizás la bendición está cerca, Señor. Quizás debemos persistir un poco más. Danos esa fortaleza para seguir adelante, para persistir un poco más. Que no nos rindamos. Dale la fortaleza a mi hermano, Señor. Quizás alguno estuvo a punto, Señor, de tirar la toalla, pero te pido en el nombre de Jesús que tú le muestres tu poder, Señor, que le des esa fortaleza para que siga adelante, que no se rinda, Señor, que su fe se mantenga firme en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que no hay otro Dios, si no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, que eres tú, Señor, Dios mismo que estás con nosotros. Te pedimos por esa fortaleza en el nombre de Jesús. Llénanos de esa presencia, Señor, en esta hora. Fortalece a mis hermanos, el que vino cansado, el que vino triste, el que vino desanimado. Que en el nombre de Jesús ahora se vaya lleno del Espíritu Santo. Que en el nombre de Jesús ahora se vaya lleno de gozo, lleno de fortaleza, Señor. Un gozo, una alegría que los seres humanos no pueden dar. Ese es un gozo que solo el Espíritu Santo puede dar. Que en medio de la dificultad ellos puedan experimentar el gozo que da tu Espíritu Santo. La paz que solo tú nos puedes dar, Señor. Una paz que es superior a cualquier entendimiento humano, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos de esa paz. Llénanos de ese gozo. Llénanos de esa fortaleza para mantenernos firmes en todo momento, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Y queremos exaltar tu nombre en este momento. Le invito, amigo y hermano, que tomemos un tiempo para seguir adorando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Él es el único digno de honra y de gloria. No hay ninguno de nosotros que merezca la honra y la gloria, solamente nuestro Señor. Amén. Acompáñeme con sus palmas. Y dice: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Dos, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria.
exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. Levantemos juntos el nombre de nuestro Señor Jesús. Oh, Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Y decimos juntos: tu nombre levantaré. Más fuerte. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Oh, me deleito en adorarte. Y te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dígale: dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levanta. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Y las hermanas me ayudan. Dejaste el trono para de tu trono a la cruz, de la cruz al morir, tu nombre yo levantaré. A ver, los hombres me van a ayudar. ¿Cómo dice? Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Y todos decimos: dejaste el trono para
mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. ¿Cuántos van a levantar el nombre de Jesús? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de llamarte nuestro Dios, nuestro Señor. Y a ti adoramos, Señor, en esta tarde. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Y decimos bendición. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Y decimos juntos, sobre la tierra. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días canta. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días canta. Una vez más. Y sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días canta. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días canta. Al anciano de días canta. Al anciano de días canta. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Y no pasará. Y no pasará. Y no pasará. Amén. El reino de nuestro Señor Jesús permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? ¿Por qué no le decimos, Señor, cerca de ti yo quiero estar, para escuchar a tu voz y aprender de ti? Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces
mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar a tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Todos nosotros necesitamos del Señor. Todos nosotros como ovejitas necesitamos estar cerca de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces somos desobedientes, somos tercos, porque muchas veces somos rebeldes en nuestro corazón. Necesitamos siempre permanecer cerca del buen pastor. Necesitamos siempre estar cerca de nuestro Señor. Él conoce el camino, Él conoce por donde debemos de andar. Él puede sanar tu corazón, Él puede sanar tus heridas, Él puede restaurar tu vida. El Maestro puede sanarte, puede limpiarte de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia. Si hoy en tu cuerpo, en tu corazón has venido desanimado, enfermo, tus huesos han sido abatidos, puedes encontrar sanidad de tu alma, de tu cuerpo y en tu espíritu a través de Cristo Jesús. Él es la respuesta para nosotros. Sí, Señor. Oh, tú eres Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Lo sé, si tan solo, y si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz,
Si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, y si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Dígale conmigo, Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, Jesús, oh, Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. ¿Alguien aquí puede creerlo? Solo necesitamos creer en Él. Solo necesitamos verlo. Solo necesitamos estar cerca de Él para ser liberados de cualquier necesidad, de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier cadena, de cualquier pecado, de cualquier cosa que esté estorbando en nuestras vidas, que nos esté impidiendo ser libres. Cualquier azote puede ser quitado de nuestras vidas. Hasta las cosas más tontas, muchas veces que nosotros consideramos tontas, Dios las puede quitar de nuestra vida. Dios es real, Dios es real, Dios es real. Tú eres real, Señor. Te glorificamos,
Te honramos, Señor, porque tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria, Señor. Sea cual sea tu necesidad, puedes acceder a la presencia de Dios. No dudes que el Señor va a obrar en tu vida, amén. Este año entrégaselo al Señor de la mejor manera. Dile: Señor, te entrego este año. He tenido muchas batallas, pero tú has estado en cada una de ellas, Señor. Y dígale: Señor, gracias. Gracias porque este nuevo año tú estarás conmigo también. No lo dudo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salga de su lugar, mi hermano, mi hermana. Salude a 5 a 10 hermanos que están cerca y dígales: bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor esta tarde? Amén. Estamos encantados de estar aquí en esta hora. Queremos agradecer al Señor por darnos la fuerza y poner en nosotros el sentir del querer estar aquí cada lunes. Salmos número 32. Vamos a leer la palabra del Señor y dice de la manera siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Dios. Padre, como hablábamos, Señor, la semana pasada, te damos gracias por Cristo, que es la manifestación visible del Dios invisible. Gracias porque Cristo vino para tomar nuestro lugar en la cruz. Y hoy, Señor, queremos apropiarnos de la verdad de que Cristo es el Salvador de nuestras vidas. Por eso hoy, Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos ministre a través de la palabra, Señor. Ayúdame, Dios, por favor, a comunicar efectivamente el mensaje que has puesto en mi corazón, Señor, para la iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. A menudo hemos escuchado hablar de David como el hombre conforme al corazón de Dios. Y todos pensamos en este jovencito que mientras cuidaba las ovejas de su padre fue llamado por designio divino para en un momento dado llegar a ser el rey de Israel. Sin embargo, cuando encontramos en la historia de la vida de David ciertos eventos realmente desastrosos, nos preguntamos: ¿qué pasó aquí? ¿No es que es un hombre conforme al corazón de Dios? En efecto, el salmo que hoy leemos tiene su contexto inmediato en el segundo libro de Samuel, en aquel evento tan difícil de digerir, y es que David tuvo una relación de adulterio con Betsabé. Pero esto, hermanos, simplemente nos enseña tremendas verdades para nuestras vidas. Y una de estas es que un creyente puede comenzar bien su caminar de fe, puede ser un hombre o una mujer lleno del Señor, pero eventualmente puede descuidarse y caer en la trampa del maligno y así caer en el pecado y apartarse del Señor. Mis hermanos, al finalizar casi un año, tenemos hoy, y es la costumbre, hacer también un recuento de nuestra vida. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Algunos van a sacar posiblemente hoy por la noche o mañana la lista que hicieron. Entre estas, ir al gimnasio, bajar 40 libras, hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y descubrimos que no fuimos tan exitosos. Cabe entonces pensar en que en esa lista habría que ver, Señor, qué tan santo, qué tan dedicado, qué tan consagrado a ti fui en este año. Porque en caso de no serlo, esta es una buena noche, un buen momento, mis hermanos, para pensar acerca de la necesidad de consagrar
entregar nuestras vidas al Señor en santidad para la gloria del Señor. Y es que cuando una persona cae en el pecado, cuando un creyente cambia la gloria de su Señor por el pecado, cualquier tipo de pecado, mi hermano, solamente queda un camino: volverse al Señor, quien es amplio para perdonarle. Es por eso que esta noche quiero hablar acerca de el abandono del pecado como la clave para una vida de bendición. El abandono del pecado, de la práctica del pecado, como el elemento clave que determina la bendición espiritual que todos estamos buscando. El Salmo 32 pertenece a un grupo de salmos que se llaman los salmos del penitente. Es decir, que esto revela una profunda contrición que se produce cuando una persona actúa en contra de la voluntad de Dios y lo reconoce, y cuando entiende la desgracia de caer en el pecado y se vuelve a su Señor, se produce este dolor en su corazón, y es lo que observamos aquí en este salmo. No solamente esto, sino que en estos salmos también se presenta el contraste entre la santidad de nuestro Dios y la naturaleza pecaminosa del hombre. Además, demuestran la comprensión del salmista de que el pecado, el cometer cualquier tipo de pecado, es una bofetada a Dios y es un asalto al carácter santo de nuestro Dios. Y eso es lo que observamos acá. Este evento, o más bien el pasaje, está, como dije hace un momento, tiene su contexto en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, cuando David pecó de una manera horrible que ya vamos a detallar en un momento. Hermanos, nosotros como cristianos pensamos muchas veces que no somos tan pecadores como los que no son salvos, como los que no han sido redimidos. Sin embargo, algunas veces comenzamos a caer en pequeñas trampas, en pequeñas cascaritas. Llamamos a estos pecados no tan malos, pecados que están ahí ocultos. Sin embargo, esto abre la puerta para caer en la trampa y efectivamente en muchos casos terminar en absoluta ruina. Por eso déjenme hablarles acerca del pecado y sus efectos devastadores. En primero tenemos que hablar de qué cosa es el pecado. Las palabras tanto hebrea como griega lo que significa es errar en el blanco. En otras palabras, el pecar o el pecado implica el cometimiento del pecado voluntariamente. Deuteronomio capítulo 9 versículo 18 dice: el Señor haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Voluntariamente decidimos tentar al Señor ignorando su plan y su proyecto para nosotros. Y vamos a verlo más tarde cómo se refleja en la vida de David. Además, el pecado implica la realidad externa de este. En Génesis capítulo 4 en el versículo 7 dice la palabra: el pecado de ellos, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, según la Nueva Versión Internacional. Eso fue lo que dijo el Señor a Caín: el pecado está a la puerta, está tan ansioso, quiere controlar tu vida. Es decir, en otras palabras, un descuido hará que caigamos en el pecado y que éste nos controle. Además, hablando del pecado, es cualquier forma de depravación. Génesis capítulo 18 versículo 20 dice: el pecado de ellos, hablando de los sodomitas, se ha agravado en extremo, ha subido hasta la presencia del Señor. Pero también el pecado, hermanos, es cualquier tipo de errores relacionados al cumplimiento de la ley del Señor. En Levíticos 4:2 dice: cuando alguien sin proponérselo peque contra alguno de los mandamientos del Señor. Eso también es pecado. Le llaman a esto el pecado de omisión en algunos casos. Pero de hecho, mis hermanos, el asunto es que muchas veces nosotros pecamos aún sin saberlo. Ahora, veamos también
¿Cuáles son las características del pecado? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pidiendo: Señor, bendíceme, Señor, hazme un milagro, Señor, esto, Señor, lo otro. Pero nos hace falta hacer esa radiografía espiritual en nuestra vida. Por eso es que vamos a ir descubriendo cuáles son las características del pecado. Y la primera de estas es que rechaza la revelación de Dios y en lugar de ello escoge la incredulidad. Romanos capítulo 1 versículo 18 al 23 dice esto: estos se envanecieron, se apartaron, decidieron no creer a la revelación de Dios y simplemente comenzaron a creer en los ídolos. Esa es la primera característica. La segunda es que busca la autoexaltación. Una persona, mis hermanos, que comete pecado comúnmente o que se deleita en el pecado, busca la autoexaltación mezclada con arrogancia permanente. Lo que busca, en otras palabras, es llegar a ser como Dios. Dice el Salmo 10:4, lo que busca es ser como Dios, lo cual implica el rechazo total a Dios. Además, otra de las características es que en la práctica del pecado desata la codicia, la avaricia y los deseos desenfrenados para buscar el poder. Eso dice Santiago capítulo 4 en el versículo número 2. Pero aparte de esto, mis hermanos, otra de las características del pecado es que trae rebelión premeditada y deliberada. Isaías 59:12 dice: apartarse de en pos de nuestro Dios. El pueblo, el Señor le pregunta a través del profeta: ¿es para ustedes irrelevante el que se hayan voluntariamente apartado en pos de nuestro Dios? Es insignificante, no para ustedes no es de tan impacto esto. La rebelión se manifiesta de las siguientes maneras. Vea esto. En primero, ser obstinado. Deuteronomio 9:7. Además de esto, desobediente a Dios. Efesios 2:2 nos dice eso. Una persona que cae en pecado, obviamente esto desencadena la rebelión y esto le lleva a la desobediencia. Además de esto, la apostasía, que no es otra cosa más que el abandono a Dios en rebeldía y en deserción a la fe. ¿Cuántos creyentes hoy día están cayendo en el pecado de apostasía, hermanos? Es impresionante. Esto es lo que está pasando en el mundo. Además, otra de las características del pecado es que conduce al engaño. El pecado, mis hermanos, es el producto del padre de la mentira, que en palabras de Juan capítulo 8 versículo 44, el padre del pecado es el diablo, porque él miente desde el principio. ¿Qué pasa entonces cuando un creyente cae en pecado? No tuvo el discernimiento para entender que esta tentación me conduce al pecado, lo cual permitirá poner una semilla de engaño y de mentira en mi corazón. Por eso es de suma importancia, mis hermanos, hoy tomar la decisión de abandonar cualquier tipo de práctica pecaminosa. El pecado, hablando de cómo engaña, parece producir placer, tristemente es pasajero. Por eso un creyente que anda en el Espíritu no se deja atrapar. Hablando de los hombres de Dios, en Hebreos capítulo 11 versículo 25 dice la palabra que, aunque hablando de Abraham y sus hijos, aunque ellos pudieron haber vivido bien o cómodamente, prefirieron vivir en tiendas, mirando la ciudad no hecha de manos de hombre. Pudieron acomodarse a vivir ahí, pero decidieron a vivir cómodamente, pero decidieron no hacerlo, porque su meta era ver aquella ciudad de la gloria del Señor. Hermano, qué importante es comprender esto. El pecado siempre se presentará como algo atractivo y posiblemente tenga algún tipo de placer, pero es momentáneo. Hablando del pecado, hablando de las consecuencias, es que trae quebrantamiento, mis hermanos, de los principios éticos y la moralidad. Esto implica los pensamientos.
Marcos capítulo 7, versículo 21. Habla de cómo, mis hermanos, los pensamientos se tuercen. Además, las acciones, las personas. En Tito 1:12 habla de cómo las personas que caen en el pecado eventualmente comienza a degenerarse su conducta. Además, el mal controla al que peca. Mire usted, y estoy seguro que hemos sido testigos de esto. Cuando una persona, un creyente, cae en el pecado, comienza a tratar de justificar su accionar, pero tristemente está controlado por la semilla del engaño que Satanás ha puesto en su corazón. Además, trae el mal colectivo, un efecto dominó. Una persona que cae en pecado, si está casado, su esposa y sus hijos sufrirán la consecuencia. Luego los que están en su círculo, el negocio, los compañeros de trabajo. Cómo esto comienza a deteriorarse totalmente. Hablando del alcance del pecado. El pecado afecta la carne, que obviamente habla del cuerpo en términos naturales, pero Pablo se refiere a la carne como el asiento de los apetitos degenerados de una persona. Vamos a Romanos capítulo número 13. Romanos capítulo número 13 habla de esta degeneración. Romanos capítulo número 13, versículo número 14. Sino vestíos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El pecado afecta todo nuestro ser, porque como decía, la carne, hablar de la carne nos referimos al asiento de los apetitos degenerados. Además, el pecado también afecta el corazón. Esto es la mente y el entendimiento, lo cual es la esencia de la persona. Una persona puede llegar a corromperse de tal manera, como dice Génesis 6:5, que no había ni una sola buena idea en el corazón de estas personas. Todo lo que pensaban era podrido, era arruinado, era para mal, era para destrucción. ¿Cómo puede alguien llegar a semejante estado? Porque creyó la mentira del pecado y el engaño de Satanás provocó semejante degeneración. Además, produce toda clase de malas intenciones. Jeremías 3:17. Pero no solamente esto, afecta la vida interior y el yo, así que puede llegar a endurecerse. Una persona que haya permitido a Satanás que ponga la semilla de maldad en su corazón puede llegar a endurecerse de tal manera, mis hermanos, que nada le cala. No hay nada de, aunque sea el predicador más ungido, aunque sea lo que sea, no hay manera de que esta persona escuche el mensaje. ¿Por qué? Porque está tremendamente endurecido. Estábamos la otra vez evangelizando en el Puerto de la Libertad y nos llamó tremendamente la atención de que del número de personas que evangelizamos en aquella primera vez, solo 2 nunca habían tenido contacto con el evangelio. Los demás, todos, habían conocido a Cristo en algún momento de su vida. Y uno de los hermanos fue para hablar con una persona que vive en la calle, que ha perdido el sano juicio. Y comienzan a hablar con él, y este había sido pastor por más de 15 años. ¿Cómo alguien que conoció al Señor, que disfrutó de la gloria del Señor, que tuvo esta relación íntima con el Señor, puede caer en semejante desgracia solamente porque creyó a la mentira de Satanás? Por eso es de suma importancia hoy que consideremos seriamente nuestra propia vida espiritual. No sea que le hayamos permitido al diablo una semilla de pecado, que haya implantado una semilla de pecado en nuestra vida. Produce, como dije, toda clase de malas intenciones, produce deseos absolutamente torcidos, trastorna la mente. Una persona que cae en pecado, su mente se ve trastornada de tal manera que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno.
Además, el pecado produce más pecado, desata este sentir insaciable de perversión, de ruina total. Además, conduce a la muerte física y espiritual y finalmente la condenación eterna. Por eso, hermanos, es de suma importancia que consideremos esto. Ahora, en palabras de David, en el salmo que leímos, en el 32, versículos 3 y 4, él habla acerca de los efectos del pecado en su propia vida. Y es que, hermanos, el pecado por su naturaleza es el asiento, es la localización dentro de una persona que da origen a toda clase de aberración en contra de la voluntad del Señor. Y quiero que vayamos rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 11. Y solo vamos a leerlo por cuestión del tiempo. Es decir, solo vamos a ir mencionando más bien y no vamos a leerlo por el tiempo. Pero vean ustedes cómo este hombre, conforme al corazón de Dios, comenzó a degenerarse. Comenzó hasta un estado que ahora la palabra nos lo describe. 2 de Samuel, capítulo 11. En el versículo número 2, en primer lugar, era el momento de que los reyes van a la guerra, pero David se quedó en su palacio y a la distancia miró a Betsabé. Lo primero que él hizo es que codició a esta mujer que en efecto era casada. Segundo, versículos 3 y 4, no vamos a leerlo por el tiempo, estamos en 2 de Samuel 11, 3 y 4. Premeditó y cometió el acto de adulterio. Mandó a preguntar. Posteriormente la mandó a llamar a su casa, a su palacio. Luego en el versículo 6 al 13 encontramos cómo él engañó a Urías, el esposo de Betsabé. En el versículo 14 y 15 encontramos cómo él conspiró para matar a Urías, mandándole al frente de la batalla. Pero luego en el versículo 27 abusó de su autoridad al tomar a Betsabé como concubina. Habiendo pasado los días de duelo, mandó a traer a Betsabé y la dejó viviendo en su casa. La toma por mujer. Qué tremendo. ¿Cómo alguien puede llegar a ese estado? Y alguien dice: hermano, a mí esto no me va a pasar. Hermano, el pecado tiene su origen en Satanás, y Satanás ha sido malo desde siempre, y él vino para matar, robar y destruir, de tal manera que aunque sea un creyente sólido, si permite que la semilla del engaño, del pecado caiga en su corazón, eventualmente va a irse degenerando hasta terminar en una vida de absoluta miseria espiritual. ¿Y cuáles fueron los efectos que produjo esto? Vean. Fue impresionante. En el 11:27, siempre en 2 de Samuel, David perdió el buen nombre delante de Dios. Dios estaba enfadado. ¿Cómo es posible esto? Además, en el capítulo 12, versículos 7 al 8, ignoró los planes de Dios para su vida. Él le dice, el Señor a través del profeta le comienza a decir: te tomé de donde estabas, te di esto, hice esto, y él ignora los planes de Dios. Además, 12:9, rechazó voluntariamente la palabra del Señor. En el capítulo 12, versículos 10 al 11, su familia también fue alcanzada. A partir de ahora, la espada no se apartará de tu casa. Y en el 12:12 nos cuenta que fue expuesto al escarnio público. Tú pecaste en secreto, pero ahora toda la gente sabrá lo que has hecho. Mis hermanos, el pecado no es algo con lo que tenemos que jugar. No es algo que ni siquiera tenemos que pensar que podemos manejarlo, porque no es cierto. Nadie podrá manejar el pecado porque se sale de su capacidad, por cuanto esto viene de Satanás. Ahora, volviendo al Salmo 32, vamos a ver lo que dice David. Versículos número 3 y 4. Dice la palabra: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Me imagino yo que para ser un rey había que tener ciertas características físicas,
cierta alimentación, bueno, lo que hemos visto en nuestro tiempo ahora. Pero este hombre fuerte, un guerrero valiente, lo vemos aquí en un estado deplorable. Y es lo que dice la palabra del Señor, hablando de los efectos psicológicos y físicos. Lo primero es que dice, se consumió su cuerpo. Es muy posible que este hombre comenzó a enfermarse físicamente, porque había en él ese sentimiento de culpa, de miseria, que día tras día, noche y día, está mortificando su propia vida. Además, tuvo una profunda tristeza, culpa y dolor en mi gemir noche y día. Pero además de esto, hubo un sentimiento de opresión. Tu mano estaba sobre mí. Es decir, él sentía que Dios estaba en contra de él en aquel momento. ¿Y quién quiere sentir a Dios en contra de su vida? Nadie. Además, se acabaron mis fuerzas, se acabaron sus fuerzas. Mi fuerza se evaporó. Eventualmente, su vida cayó en un abismo emocional y además de esto se acabó su vigor. Qué triste ver una persona que ha caído en pecado. Cómo se acaban las fuerzas, se acaban los sueños, se acaba el gozo, se acaba el deseo incluso de vivir. Por eso, hermanos, es de suma importancia que hoy consideremos el desechar cualquier tipo de pecado para tener el acceso a la bendición que tanto necesitamos. Quiero ir terminando y quiero que hablemos acerca de la confesión del pecado como el único remedio para obtener el perdón de Dios. Versículo número 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay un punto de inflexión. David estaba ocultando esto. Por lo menos no se comentaba en el palacio porque era un asunto del rey. Pero eventualmente, quizá pasaron 9 meses, no lo sé. Solo estoy pensando desde el momento que se acuesta con Betsabé hasta que el profeta llega. No sé exactamente, no puedo decir cuánto tiempo, pero pasaron algunos meses. Y él estaba bien, estaba gobernando, estaba dirigiendo todos sus asuntos. Sin embargo, un día llega el profeta y ustedes conocen la historia. Y es que este es el punto de inflexión donde David se atreve a confesar su pecado. Confesar significa reconocer nuestro pecado delante de Dios. Cuando hablamos de confesar en la Biblia, da la idea de decir o de reconocer abiertamente los pecados personales. Es decir, ponerme de acuerdo. Señor, es verdad, pequé. Hice lo que no tenía que hacer, te deshonré tu cuerpo que es la iglesia, deshonré mi cuerpo que es tu templo. Señor, he pecado en contra de ti. La idea que da Primera de Juan 1:9 es estar de acuerdo con Dios. Pecar, confesar el pecado es estar de acuerdo, ponerse de acuerdo con el Señor. Entonces, confesar el pecado implica, en primero, llamar al pecado por su nombre. ¿No es cierto que muchas veces justificamos nuestro pecado llamándole de cualquier manera? Es una debilidad, es que la señora no sabe cocinar, es que el don llega muy tarde. Hermano, no se vale justificar. Pecado es pecado delante del Señor. Es que la presión del grupo, es que la corrupción generalizada, es que un hombre de Dios, un hombre o una mujer que teme al Señor, su anhelo es vivir para la gloria de su Señor. Entonces, confesar el pecado implica llamar al pecado por su nombre. Es pecado. Confesar el pecado es considerar la seriedad de este. No solo puede destruir su vida, también la de su familia, también la de su empresa. ¿Cuántas empresas han ido a la quiebra por la práctica del pecado de aquellos que dirigen? ¿Cuántos hogares se han destruido por el pecado de uno de los cónyuges o de los dos? ¿Cuántos hijos están en la orfandad ahora porque sus padres pecaron, ignorando o voluntariamente ignorando
la voluntad del Señor para sus vidas. El pecado siempre causa daño, deshonra la santidad de nuestro Dios, deshonra el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y también me deshonra a mí que le he fallado al Señor. Además, confesar el pecado es ver el pecado confesado como perdonado. David dice en el versículo 5, mi maldad te declaré. Es lo que dice, mi pecado te declararé, no lo encubrí, confesaré mis transgresiones y tú me perdonaste. Confesar requiere de acompañar la confesión con fe. El Señor está dispuesto a perdonarme. Confesar significa también aceptar la responsabilidad de nuestro pecado. Hermano, el pecado nos engaña, pero la confesión significa que eliminamos toda clase de engaño. Paramos de encubrir el pecado. Una persona que encubre su pecado, dice la palabra, nunca prosperará, nunca. En ningún sentido, porque ese sentimiento de culpa, como a David, le estará martillando día tras día, tras día, tras día, y se va a consumir eventualmente. Necesitamos esto. Hermanos, confesar el pecado es apartarse, es tomar la decisión de apartarnos. Rápidamente vamos a hablar entonces de cuáles son las bendiciones de ser perdonados por el Señor. ¿Cuáles son las bendiciones de que un hombre o una mujer reciba por la fe el perdón del Señor? Hay muchas bendiciones para la persona que experimenta el perdón de Dios. Y la primera de las bendiciones, versículos número 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La primera de las bendiciones es una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Es bienaventurado aquel hombre o aquella mujer que no tiene sobre él o sobre ella esa acusación continua, sino que se deleita, tiene acceso continuo a la presencia de su Señor. Y aquí el pecado se presenta de 4 maneras. Lo primero es la transgresión. La transgresión es la rebelión o es negarse a someterme a una autoridad legítima, en este caso a Dios. Lo que David hizo fue simplemente eso. Dios lo tomó, lo pone por rey, pero él ahora no le importa la voluntad de Dios. Él quiere voluntariamente quebrar la ley del Señor. Lo segundo es el pecado, errar en el blanco. El pecado es, en este caso, no alcanzar el objetivo que Dios pretendía que alcanzáramos. Si le preguntara hoy, ¿cuánto ha crecido usted desde que el año empezó hasta este momento? ¿Cuánto ha crecido espiritualmente? ¿Cuántos proyectos el Señor tiene para su vida y simplemente usted decidió no tomarlos o ignorarlos o decir voy a esperar que en otro momento? La otra palabra es la iniquidad. La iniquidad significa algo doblado o retorcido y tiene el matiz de pervertir lo que es correcto. Una persona, aunque haya conocido a Cristo, pero si permite que la semilla del pecado se arraigue en su vida, puede eventualmente torcer lo que es correcto. Por eso es que el pecado es tan nocivo para una persona. Además, el engaño. El engaño es el encubrimiento deliberado, la falsedad, la hipocresía, el intento de presentarse como algo bueno cuando realmente no hay nada bueno en esto. Todos conocemos historias de infidelidad, por decir algo, o problemas de robo en las empresas. Todos conocemos estas historias y algunas veces tratamos de justificarlas, pero no se puede. Eso se llama engaño. Tratar de encubrir aquello que no se puede. Pero luego tenemos aquí las palabras de perdón. Cuando una persona tiene la conciencia limpia, el Señor ha perdonado su transgresión, su iniquidad, su pecado, su engaño, y tiene esta libertad
este gozo. David ahora ya no está más bajo el poder del pecado, sino que ha sido liberado. En el Salmo 51, y de acuerdo a los expertos, a los teólogos, hablan de que el Salmo 51 y el 32, cronológicamente hablando, están unidos uno detrás del otro. ¿Por qué? Porque David confiesa su pecado y entonces la culpa, el poder del pecado es removido y ahora goza de plena libertad para estar en la presencia de su Señor. Por eso la culpa, la vergüenza, la transgresión fue removida por la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cómo necesitamos tomar la decisión de decir: escojo la santidad, escojo a Cristo y desecho cualquier tipo de pecado de mi vida? Palabras de perdón: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Es quitar una carga, es liberar. ¿No es cierto que el pecado se vuelve una carga, hermanos? ¿No es cierto que aquella persona que peca es esclavo del pecado? Vive para el pecado, no tiene poder, no tiene ni siquiera en algunos casos el sano juicio, la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Pero cuando es perdonado, hermanos, ha sido liberado, se quitó la carga, es libre, ahora puede acceder a Dios y tiene de su lado el respaldo del Espíritu Santo. Además, otra palabra que usa el salmista es cubierto, es decir, fuera de la vista. Dios pone nuestros pecados fuera de su vista. Lo que significa es que Dios no volverá a acordarse de esta transgresión, de esta iniquidad o de este pecado. Por eso una persona que ha sido perdonado puede con libertad servir, gozarse, servir al Señor, gozarse y vivir su vida cristiana plenamente, porque no tiene estorbo, porque el Señor está de su lado y tiene la libertad. Y aunque el diablo venga y le acuse, yo me imagino que ha de haber sido tremendo para David. David el rey cometió semejante clase de pecado y eso le mortificaba la vida continuamente. Pero cuando fue perdonado, ¿qué sucedió? Él reconocía la gracia del Señor y decía: es verdad, pero he sido perdonado. Por eso bienaventurado, feliz, alegre es aquel hombre o aquella mujer que ya no tiene el poder del pecado sobre sí, sino que ha sido redimido, ha sido liberado del poder del pecado. Hermanos, necesitamos la liberación, la redención del Señor. Solo entonces habrá libertad, habrá gozo, habrá paz, habrá felicidad, porque somos libres del poder del pecado. Además de esto, dice también: no le es contado, es decir, no le es imputado. Aquella persona a quien no se le imputa, a quien el Señor no le imputa, es decir, no le está cargando, no le está sumando el problema del pecado. Además, en el versículo 6 y 7 nos habla también de uno de los beneficios, y es que puede experimentar una vida de oración saludable. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, porque tú serás refugio. Una persona que ha sido perdonado, no solamente libre del poder del pecado, no solamente ha sido quitada toda la culpa y la transgresión y puede simplemente estar con el Señor, sino que además puede experimentar una vida de oración saludable. Hermanos, esto es un problema que hay que tomarlo en serio. La falta de una vida de oración comúnmente está asociada al pecado, negligencia, pereza espiritual. ¿Cuántas personas dicen: bueno, es que tan pronto me pongo de rodillas para orar, me duermo? Yo he escuchado a gente incluso que leen la Biblia para dormirse. Es que siempre tengo insomnio y tan pronto leo un capítulo de la Biblia, especialmente el libro de Reyes o Crónicas o algo así, me duermo en 3 minutos. ¿Por qué? Porque no hay conexión entre el Espíritu de Dios y la persona.
¿Y por qué no hay esa conexión? ¿Por qué no hay ese deleite? ¿Por qué no hay placer en la comunión íntima con el Señor? ¿Por qué? Simplemente porque hay una semilla de pecado en el corazón de la persona. Por eso, hermano, es tan importante que entendamos esto. Cuando una persona es perdonada, puede experimentar placer en la comunión íntima con el Señor. Su deleite será estar con el Señor. Además, recibirá instrucción divina, según el versículo 8 y 9. Hermanos y hermanas, estamos casi terminando un año. Vale la pena que consideremos nuestra santidad, que valoremos nuestra santidad. Tiene implicaciones serias para la eternidad y en esta vida también. Por eso es que vivir en pecado nos priva de la bendición del Señor. Vivir en pecado nos impide la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Vivir en pecado destruye nuestra propia salud física, espiritual, mental. Vivir en pecado acaba con la economía. Vivir en pecado destruye familias, destruye gobiernos y naciones, porque el pecado se origina en Satanás y esa semilla de maldad estará ahí. Y el diablo vendrá en cualquier momento y podrá comenzar a influenciar su vida, porque él tiene el derecho legal. Hay una semilla de pecado en el corazón de la persona. Por eso un hombre sabio, una mujer sabia entiende y dice: yo debo consagrarme para vivir para la gloria del Señor y renuncio al pecado. Por eso es que estamos hoy hablando, mis hermanos, acerca del abandono del pecado como la clave para la bendición espiritual. Hoy es un buen momento, Señor. Quizá este año caí en la trampa, me descuidé, pequé, mentí, robé, no sé. Pero Señor, hoy quiero consagrarme para la gloria de tu nombre. Quiero rendirme a tus pies, porque he entendido por la palabra que mientras calle, mientras esté esto guardado ahí, mientras nadie sepa, esto me está carcomiendo día tras día y me está desgastando, me está mortificando y asfixiando. Señor, pero ahora creo en tu amor. Creo que Jesucristo es el Salvador y que vino para perdonarme. Aunque el Señor estaba molesto con David, mandó a su siervo el profeta, y David sabiamente aceptó la manifestación de la gracia del Señor. Hoy es un buen día para aceptar a Cristo, la manifestación de la gracia de nuestro Dios, y ser libre de todo poder del pecado. Vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos en esta hora, Señor. Padre, muchas veces como cristianos, Señor, ni siquiera tomamos en cuenta, ni siquiera pensamos, Señor, en aquellos pecados ocultos que pueden desencadenar una tragedia espiritual, Señor. Así comenzó David y otros grandes hombres y mujeres, siervos tuyos, Señor. Pero Padre, nosotros queremos esta noche voluntariamente, Señor, acoger la amnistía, ampararnos en la amnistía divina, Señor. Cristo, la manifestación del Dios invisible. Cristo, el Salvador, que vino para traer nuevas de gran gozo, que ha nacido un Salvador. Señor, hoy queremos en el nombre de Jesús apropiarnos del Salvador. Señor, y voluntariamente, Señor, escogemos desechar, abandonar toda práctica pecaminosa, Señor, porque esta es la clave para una vida llena de bendiciones espirituales. Mientras oramos, ahí donde está, yo quisiera hoy pedirle, hermano, ahí donde está, vale la pena que hoy nos autoevaluemos. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida?
No, hay cosas que no tienen justificación. Hay prácticas que no hay manera de justificarlas. Son pecado delante de la santidad del Señor, que están afectando nuestras vidas, nuestra economía, nuestras familias, aún la iglesia. Habrá alguien en esta hora que dice: yo admito que hay algún tipo de pecado en mi vida, pero esta noche quiero renunciar a esto, porque quiero abandonar cualquier práctica del pecado para tomar a Cristo. Si hubiera alguien ahí donde está, simplemente levante su mano y la baja, y vamos hoy a orar juntos. ¿Habrá alguien en esta noche? Gracias. ¿Hay alguien más? Gracias. ¿Hay alguien más que dice: yo admito esto? ¿Hay alguien más? Levante su mano ahí donde está. Gracias. 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 Puede bajarla. Gracias. Esta es una noche en la cual tenemos que tomar una decisión firme. Abandono el pecado, porque esta es la causa de toda esta ruina y este agotamiento y esta enfermedad y esta desgracia de mi vida. Pero hoy decido escoger a Cristo. Yo quisiera invitarles a venir al altar y digámosle: Señor, quiero terminar este año consagrándome, dedicándome para la gloria de tu nombre, Señor. Porque yo no quiero ser partícipe, no quiero estar dividido con una semilla de pecado en mi corazón y queriendo agradar a Dios. No se puede, hermanos, no se puede. ¿Habrá alguien más? ¿Por qué no se viene al altar? Si usted levantó la mano, véngase al altar y dígale: Señor, aquí estoy en esta hora. Véngase al altar. Esta es noche de salvación también. Véngase al altar y dígale: Señor, aquí está mi vida. Véngase al altar. Vamos a orar juntos esta noche. Gloria a Dios. Aún si usted dice: yo no tengo esa clase de pecados así, pero quiere decirle: Señor, no soy la mejor persona, por eso quiero consagrarme a ti, Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Por qué no se viene al altar ahora? Dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero hoy consagrarme para la gloria de tu nombre. Quisiera pedirles estar de pie, por favor, en la congregación. Y vamos a orar con estos hermanos que están aquí al frente ahora. Nadie vino aquí para juzgar a nadie. Hemos venido para aceptar la amnistía de Dios. Señor, reconocemos nuestra maldad, pero ahora nos volvemos a ti, Señor. Reconocemos, Señor, nuestro descuido, pero hoy volvemos a ti, Señor. Aleluya. Y mientras los hermanos nos dirigen una alabanza, vamos a orar por los hermanos que están acá al frente. Señor, si tan solo hoy escojo a Cristo y desecho a Barrabás en mi vida, Señor. Hoy decido voluntariamente abandonar cualquier clase de pecado, y yo, Señor, me entrego a ti solamente, oh Dios. Libre ahí donde está, hermano, sería. comience a hablar con el Señor. Comience a pensar en su vida. Usted conoce su vida mejor que nadie, mejor que los demás. Ahora es un buen momento. Hable con el Señor. Dile: Señor, yo de verdad necesito hoy, Señor, tomar la decisión. Aleluya. Ser liberado. Vamos a orar con nuestros hermanos. Delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. 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 Nombre sin igual.
Oh Jesús, oh Jesús, Jesús, un nombre sin igual. Jesús, Jesús, oh Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Nombre sin Vamos a orar igual. juntos. Tome un momento para reflexionar sobre su propia vida. Señor, en esta noche queremos reconocer, Señor, que hemos permitido que una semilla de maldad, Señor, de engaño, de pecado sea plantada en nuestro ser, Señor. Pero Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo, aceptamos tu amnistía divina, Señor. Y Padre, en el nombre de Cristo, Señor, voluntariamente renunciamos a toda obra de pecado, Señor, a toda semilla de maldad, de engaño, de celos, de envidia, Señor, de mal uso de la finanza, de no sé, de corrupción, de inmoralidad sexual, lo que sea, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo escojo a Cristo Jesús y desecho a Barrabás de mi vida, Señor. Si hermana y hermano, si usted reconoce hoy voluntariamente quiere renovar su compromiso con Cristo, ore conmigo de la manera siguiente. Padre Santo, reconozco mi maldad. Yo he sido, Señor, quien voluntariamente me he descuidado y he permitido, Señor, que Satanás ponga una semilla de duda, de no sé el problema que usted tiene. Pero dígale, Señor, ahora yo creo que tú me amas. Jesús, tú creo que eres Dios todopoderoso y tienes el poder para limpiarme de toda maldad, Señor, por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora recibo el perdón de mis pecados y voluntariamente me consagro a Cristo para vivir para la gloria de Dios solamente, Señor, en santidad, en una vida plena, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, llénanos, Señor, de tu amor, de tu santidad, de tu justicia, Señor, de tu amor, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quisiera pedirle para terminar nuestro momento de oración, ¿por qué no se acerca a alguien que está al lado suyo? Acérquese a alguien, por favor.
quizá 1, 2 o 3 personas, acérquese ahí y ore por el hermano o la hermana que está cerca de usted. Ore, dígale: Señor, somos tu pueblo. No somos perfectos, Señor, pero solo te necesitamos a ti, Señor. Dile: Señor, danos pasión para estar contigo, Señor. Dile: Señor, danos hambre por estar en tu presencia, Señor. Dile: Señor, aviva en nosotros la llama pentecostal, Señor. Dígale: Señor, danos hambre por santidad, Señor. Que nuestro anhelo sea vivir plenamente para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, que en todo, Señor, nuestro anhelo sea honrarte, Señor. Mientras trabajamos, mientras descansamos, mientras estamos en casa o fuera de casa o de viaje, Señor. Dile: Señor, lo que queremos es vivir en santidad, Señor. Que el mundo sepa que este pueblo, que nosotros somos gente santa, que rechazamos cualquier tipo de pecado, Señor. Porque entendemos que pecar es darte una bofetada, Señor, a tu santidad y a tus propósitos. Por eso hoy, Señor, queremos terminar este año diciéndote: yo quiero vivir en santidad. Yo voluntariamente desecho toda obra de maldad, de mentira, de pecado en mi vida, Señor. Y ahora, Padre, llénanos del Espíritu Santo. Ore por el que está al lado suyo. Dígale: Señor, llénanos del Espíritu Santo también. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para estar firmes en la voluntad del Señor, para enfrentar la trampa del maligno. Señor, llénanos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, Señor. Dios mío, que en este próximo año nuestro anhelo sea exaltarte. Nuestro anhelo sea, Padre, nuestro lema sea pasión por la santidad, pasión por tu presencia, pasión por tu palabra, Señor. Padre, guárdanos de toda tentación del maligno, porque hemos decidido, Señor, vivir solamente para la gloria de tu santo nombre, en santidad. Señor, guárdanos de traicionarte, Señor, permitiéndole al diablo que ponga semillas de maldad, de engaño, de pecado en nuestra vida, Señor. Somos tu pueblo, un pueblo santo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué no le damos la gloria a nuestro Dios? Él es digno, Él es santo. La iglesia tiene que ser santa. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor.